Gracias por estar con nosotros. Este es su programa UPL 360 y en esta ocasión estaremos abordando el tema del cristianismo light. Juan Carlos, un interesante programa. La sociología nos enseña que la sociedad va evolucionando y cambiando según las generaciones van cambiando. Así es. Y ahora estamos, dicen, en la época de la generación de los millennials. Los millennials son la generación que nació del año 1990 y algo, principios de los 90. Que los agarró el milenio, ¿no es cierto? Por ahí, por eso les llama ahí. O eco-boomers es otra palabra que se utiliza para ellos. Y entonces eso nos ha hecho vivir en un cristianismo, dicen algunos sociólogos religiosos, light. Y sobre eso vamos a hablar ahora. Por supuesto, y hablando de la cultura, que es un factor que está cambiando constantemente y varía de país, regiones, etcétera, etcétera. La cultura que está siendo transformada precisamente por las redes sociales, por la internet, por estos cambios tecnológicos que definitivamente están transformando la sociedad. Así es, y para desarrollar este programa tenemos a Hugo Melvin Aldana Jr., quien está en la ciudad de Los Ángeles, Juan Carlos. Así es, le damos la bienvenida a Hugo. Gracias por estar con nosotros. Un placer poder estar con ustedes desde aquí de Los Ángeles, disfrutando de UPL 360. Bueno, pues perfecto, Juan Carlos. Vamos a una pausa entonces para que entremos de lleno al programa de hoy. Así es. No se vaya, permanezca en UPL 360. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Estamos hablando hoy sobre el cristianismo light, Juan Carlos. Y aquí hay algo bien interesante que escribe uno de mis amigos. Dice, se está comunicando un evangelio a medias, una especie de cristianismo light, sin calorías, sin garra, aguado, diluido en asuntos triviales y poco consistentes de teología nula o pobre. Eso es una tragedia. Es una tragedia con T mayúscula. Bueno, no, eso es interesante y sobre eso vamos a hablar. Y vamos con la primera pregunta con nuestro invitado Hugo Melvin Aldana. Melvin, ¿qué es la cultura light? ¿Cómo la considera usted como pastor y que vive, digamos, en una de las ciudades o urbes más light de los Estados Unidos, light quizás del mundo? Veamos. Definitivamente. Bueno, partimos del concepto de cultura y me gusta desde el entendimiento etimológico y cómo la cultura romana lo miraba como cultus, del latín cultus, que significa el cultivo, que es lo que viene a hacer en el mundo romano aplicado a la agricultura. Es decir, que era el cultivo de donde al final era el resultado del trabajo que estaban haciendo ellos en los campos. Ya en las ciencias sociales, cultura viene a ser todo aquello, las ideas, los pensamientos, el comportamiento que van a regir aquella sociedad, aquella comunidad. Y como lo dicen muy bien, Los Ángeles con Hollywood, con los parques de diversiones, donde los domingos usted ve más personas en la playa que en los templos. Uh-huh. El concepto light también nos llega ahora de ese anglicismo de tener menos, venir menguado. Una cultura sin valores, donde la familia ya no es la base social, donde por lo menos no la familia como la conocemos, con su definición tradicional. Se ha cambiado mucho de eso y una cultura sin valores, sin el respeto a las normas establecidas que por siempre se ha tenido. Entonces, de ahí viene el concepto de cultura light que, como lo dijeron muy atinadamente, California lleva uno de los primeros lugares a nivel mundial. Hay Raúl, la moral como parte de la ética y la moral parte de la filosofía, nos habla de 3 niveles de moral, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el nivel más básico,
cuando la gente respeta las normas si le conviene. El segundo nivel es respeto a las normas si algo me puede pasar si no la respeto, como la ley, ¿verdad? Y el tercer nivel es cuando la persona respeta las normas por principios, por valores. Entonces, lo que mencionaba el pastor Aldana tiene sentido por razón de que la sociedad ha pasado de una sociedad de principios a una sociedad de conveniencia, que es el nivel más básico de moralidad que se puede tener. Yo hago las cosas si hay alguna, si me conviene, y no las hago si no me conviene. Muy interesante. Vamos a conectar esto con la iglesia, ¿verdad? Porque es importante que reflexionemos sobre esto. Por ejemplo, mi buen amigo Alfonso Guevara, autor del libro Pastores de Carne y Hueso, nos dice: la reunión del domingo es muy larga, no pasa nada, la cortamos. El mensaje es muy largo, pues lo hacemos más corto. La reunión es muy formal y tradicional, pues vengamos en pijamas a la iglesia. Las reuniones son muy anticuadas, no pasa nada, cambiemos a otro estilo. El mensaje es demasiado directo, fuerte y confrontativo, no pasa nada. Lo ajustamos, bajamos la intensidad para que sea más cómodo y políticamente correcto. Hugo Melvin Aldana. Eso es muy cierto, sobre todo con este concepto de iglesia emergente que hay ahora en Estados Unidos y que ha sido exportado a diferentes naciones, en el hecho de que todo aquello que viene a ser el cristianismo tradicional, un cristianismo con cruz, un cristianismo con arrepentimiento, con obediencia, se quita para ofrecer una felicidad con pasos más sencillos, una felicidad light. No tienes que obedecer para ser feliz, ni ser una persona exitosa espiritualmente teniendo que hacer profesión de fe, o como Jesucristo dijo, toma tu cruz cada día y sígueme, sino lo podemos lograr de otra manera. Al fin, el gran problema de la iglesia histórica en los Estados Unidos es el descenso de su membresía. Entonces tenemos que optar por darle a la gente algo que vaya más con el criterio y el pensamiento light. Y esto hace que en algunos lugares tengamos unas iglesias enormes, mega iglesias, pero que a la misma vez venga a ser un espejismo para la realidad del cristianismo, porque en términos generales la iglesia sigue decreciendo y no está creciendo, lo que nos daría como evidencia de que no funciona el cristianismo light. Ahora, queremos dejar claro, porque esto es importante, el objetivo de este programa no es dejar un sentimiento de fatalismo y de derrota. Más bien el objetivo nuestro al estar hablando todo este tema, necesitamos poner las barbas en remojo, necesitamos cambiar algunas cosas, pero para cambiar una realidad lo primero es que tenemos que tener la conciencia de que existe, ¿no? Por supuesto, sí. Digamos, el diagnóstico es el primer paso para la cura. Absolutamente. Y por eso esta es la razón. No es porque queremos dejar un sentimiento de pesimismo o tragedia, sino porque, necesitamos hacer algo. Por supuesto. Ahora, digamos, en esta crisis que hay en lo que llaman en la iglesia tradicional, especialmente en Estados Unidos, yo tengo una tesis un poquito diferente, y aquí le voy a hacer casi como de abogado del diablo. Veamos. Vamos entonces. a ver si no me cortan la cabeza. Yo pienso que el cristianismo light es producto de un cristianismo muy religioso. Es decir, que entre más nos volvemos no hombres de fe, hombres, mujeres de fe que reflejan a Cristo, entre más religiosos nos volvemos, más dogmáticos, más centrados en la ley, entonces la juventud, la reacción de ellos es irse al otro extremo, más light, más liberales. Entonces, en ese sentido, el hecho de que nosotros no hayamos entendido a la juventud el mensaje, las necesidades de ellos, ha hecho que ellos miren a la iglesia, ¿verdad? No como una solución, sino como un problema. Muy interesante. En otras palabras, que lo que estamos viendo del cristianismo light es la reacción de una opresión religiosa que nosotros hemos hecho con los jóvenes. Hablamos este segmento, en el próximo segmento continuamos con esto. Por supuesto, por supuesto. Muy bien.
Bueno, está usted viendo UPL 360 y estamos hablando del cristianismo light. No se vaya, este tema está muy interesante. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Este es UPL 360. Juan Carlos, estábamos diciendo entonces de que los jóvenes actuales han tomado la decisión de vivir una vida light porque nosotros hemos hecho un trabajo de opresión religiosa. Hugo Melvin, ¿qué piensas tú de esto? Creo que en parte eso es verdad. Y digo en parte porque cada generación, desde la fundación del cristianismo, desde Jesús estuvo acá, ha tenido que bregar con una serie de dificultades de su momento. Y creo que trabajar la fe cristiana con las herramientas del siglo XVIII, pues definitivamente que no es lo mejor. Entonces, cuando queremos tomar una generación y darle la misma horma que las anteriores, me parece que no es algo acertado. Sin embargo, si volvemos a la fe sencilla, que es lo que proponemos y es lo que quisiéramos que el cristianismo no llegue a ser light en eso, la fe sencilla, la necesidad y la importancia del arrepentimiento y la obediencia a las normas de la Escritura, si nos quedamos en eso y nos anclamos allí, yo creo que vamos a poder ser pertinentes también para este tiempo. Y definitivamente la religiosidad, ese montón de prácticas innecesarias que se dan ahora en muchos círculos del cristianismo tradicional, pues definitivamente que no invitan a nadie. Fíjese que los fenómenos históricos... Me gustó lo que dijo, sí, innecesarias. Innecesarias. Tomando en cuenta precisamente esa parte que él menciona, es que los movimientos religiosos que más éxito y que han creado lo que se haya denominado avivamiento, han sido reacciones contra una iglesia institucionalizada. Por ejemplo, la misma Reforma Protestante. La Reforma Protestante, Martín Lutero... Juan Wesley reaccionó contra el anglicanismo. John Maxwell, Jorge Fox. Contra los puritanos de Inglaterra. Entonces, hay toda una historia de que la pentecostalismo contra el liberalismo que hubo a principios del siglo XX. Y contra el tradicionalismo también, ¿verdad? Entonces, hoy el movimiento apostólico versus la iglesia denominacional. O sea que esas reacciones son naturales, ¿verdad? El problema que veo yo aquí en Norteamérica es que la iglesia ha hecho un sincretismo profundo entre la fe y la política. No se puede distinguir esas cosas. Y los jóvenes están viendo eso. Y al ver eso, la reacción inmediata de ellos es, hey, aquí algo no anda bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué opinas de esto, Melvin? Tú que vives aquí en Estados Unidos. Totalmente acertado. El detalle es que cuando no vivimos una fe sencilla, sino que vivimos una mezcla como la que usted está sugiriendo, pues obviamente ese es el resultado. Viene casi una reacción de anarquía, donde ya no me importan las cosas que me dicen que me deben importar, porque veo que no funciona. Porque el gran problema es que a veces es un montón de reglas. Me acuerdo en una ocasión cuando se estaba discutiendo en un lugar lo que no debes hacer, pero la lista involucraba como 40 cosas que no había que hacer, pero un hermano estaba feliz y dijo que lo que él hacía no estaba ahí en el grupo de reglas. Entonces me acerqué a él y le pregunto qué era lo que él hacía y me dijo, y le digo, no, es que el problema no está en dar una lista de lo que se puede y lo que no se puede hacer, es tener criterio y una fe tan sencilla de decir que si amo a Jesús con todo mi corazón y amo al prójimo con todo mi corazón, yo no voy a querer hacer otra cosa más que obedecer lo que Dios en su palabra me dice. Pero es normal no querer ser una persona religiosa porque vemos que muchos de los religiosos pues son los que están en los escándalos mundiales, ¿verdad?
Exactamente. Ahora, cuando hablamos de cristianismo light, para hacer las metáforas, es, por ejemplo, cuando decimos, bueno, Coca-Cola light, 0, no calorías, o cuando decimos, deme una, ¿cómo se dice?, una leche sin lactosa, o un café descafeinado. Por ahí van los tiros. Y entonces cuando hablamos de cristianismo light, entonces estamos hablando de eso, algo donde si le quitamos la lactosa a la leche y la cafeína al café, entonces No estamos tomando nada. estamos perdiendo la esencia de las cosas. Entonces aquí, la pregunta dice que ¿qué papel ha jugado los medios de comunicación para que este tema de la cultura light sea, y que se ha infiltrado en la iglesia, sea eso, una realidad, Hugo Melvi? Pues creo que ahí el detalle, como se dice, porque si lo vemos detenidamente, lo que toda iglesia, denominación o apostolado quiere es ver que su organización tenga crecimiento. Y algo de lo que la gente pregunta es, ¿qué es lo que aquí prohíben? Y entonces nosotros decimos, pues nada, aquí tú puedes venir, lo que importa es el amor, ¿verdad? Entonces, pero es cierto, pero no es cierto, ¿verdad? Entonces, esos son los asuntos que la mercadotecnia de alguna manera está diciendo, pues vénganse, ustedes pueden lograrlo, pueden ser felices, sin tener que hacer tanta cosa como siempre les han dicho. Ahora ustedes pueden venir y disfrutar de una fe libre, sin presiones, y donde vamos a interpretar una nueva hermenéutica bíblica, donde ya no tiene el peso de hacer los cambios ni llevar la cruz, como dice Jesús, sino que te ayudamos a llevarla. Hay otra realidad que quiero yo rescatar antes de que se me vaya, y es que para mí cristianismo light es cristianismo sin compromiso. Es cristianismo sin compromiso. O como diría Bonhoeffer en su época, un cristianismo sin seguimiento. Así es, pero... Gracia barata. Otra vez, el tema de la iglesia, ¿verdad? Y ojalá no me corten la cabeza por lo que voy a decir, pero en nuestras iglesias la falta de compromiso viene desde el hogar. ¿Por qué? Porque según las estadísticas de Pew Research, en Estados Unidos, quienes más se divorcian son los evangélicos. Más que los católicos, más que los musulmanes, más que los hindúes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos generaciones creciendo dentro de la iglesia donde dice, mi padre no fue capaz de mantener un compromiso con mi madre, y viceversa, ¿verdad? Reaccionando ellos en contra del matrimonio tradicional. ¿Por qué? Porque es un fracaso. Entonces ellos tienden al cristianismo light, que sea más afín con otros tipos de matrimonios alternativos, ¿verdad? Ese considero yo que es el elemento fundamental que está pasando dentro del evangelio, dentro de las iglesias evangélicas, especialmente en Estados Unidos. La realidad de América Latina podrá ser diferente, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, el divorcio en América Latina es menor que en Norteamérica. Los medios de comunicación están jugando un papel en todo esto. Ellos amplifican las historias. O sea, cuando a mí me encanta ver fotografías de Tegucigalpa hace 100 años. Cuando estaba esa ciudad hace 100 años, nadie sabía que existía, ¿verdad? Tegucigalpa, ni Tegucigalpa sabía que existía cualquier otro lugar. Todo estaba contenido. Hoy en día los medios de comunicación agarran una historia y la magnifican 1000, 10,000 o 100,000 veces. Y esa es una historia que está entrando por la mente de nuestros jóvenes, por los ojos de nuestros jóvenes, los oídos, y eso es lo que está cambiando la cultura de nuestros jóvenes. Perfecto. Producción dice que debemos ir a una pausa, Juan Carlos. Usted está viendo UPL 360, no se vaya y quédese con nosotros. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad.
todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros. Este es UPL 360 y estamos abordando el tema Cristianismo Light. Juan Carlos, aquí está bien interesante. Mi amigo Alfonso Guevara dice, bueno, ya un JIT, porque el tema es, le vamos a dar a la gente lo que quiere. Bueno, pues un JIT no es suficiente, le damos un Hammer. Pues un CD con 17 canciones no es suficiente, le damos un iPad. Pues si ya una hamburguesa no es suficiente, le damos una Double Whopper. En otras palabras, el cristianismo light va por esa misma línea. Tú necesitas esto, esto es lo que quieres, esto es lo que te damos. Y entonces ahí surge una cosa, Hugo Melvin, ¿cómo balanceamos las cosas dentro de la iglesia y al mismo tiempo somos relevantes en la sociedad? ¿Qué piensas de esto? Considero que debe ser importante retornar al texto bíblico. La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que amar a la gente, y es lo primero, amar a la gente, recordarle tanto a nuestros feligreses cuál es nuestro compromiso de hacer discípulos en las naciones semejantes a Jesucristo. Yo creo que ahí está el detalle. No podemos obviar lo que está ocurriendo, no nos podemos enclaustrar y decir el mundo que muera y nosotros nos quedamos acá. Hay que tratar de entender a nuestra juventud, hay que sentarnos con ellos, trabajar con ellos, pero no olvidarnos que el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo y que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, el que se nos mandó a hacer, predicar el Evangelio, no diluirlo, no bajarlo, decir el Evangelio y sus demandas tal y como están allí, sin dejar de amar a las personas. Creo que ese sería un punto muy importante. Y luego, a nivel de iglesias en redes, denominaciones, creo que ese tiene que ser un gran diálogo con los líderes denominacionales y tener una conexión entre tanto iglesia, hablemos de concilio, las locales, como también las instituciones académicas. Creo que no debemos ponerlas a un lado, tenemos que juntarnos todos, academia, pastores, laicos, y hacer un gran frente de unidad para poder alcanzar a nuestros milenios, a la gente de hoy. Si no, esta generación la vamos a perder. Así es. Eso es bien importante, Raúl. Hay lo que dice Melvin de las denominaciones y de las iglesias. Yo creo que ellos necesitan darles participación a la generación de relevo. Yo miro muchas denominaciones gobernadas por personas que ya están pensando en la Florida. Y su discurso es, nuestra senda Florida será, ¿verdad? El himno que canta. Entonces, necesitan darle espacio para escuchar a la generación. Lo segundo, que deben de abrir sus oídos. Solo para la gente de América Latina que nos está viendo, el estado de la Florida es el deseo de todas las personas que viven en el norte de los Estados Unidos ir a jubilarse allá por las playas y por el sol y Correcto. por todo ese tipo de cosas. Entonces, lo segundo que creo que vale la pena rescatar de predicar el Evangelio, y aquí esto es algo bien interesante, lo que decía don Samuel Escobar, la necesidad de presentar a Jesús. Ya. La juventud de hoy en día ama a Jesús, la causa de Jesús, lo que Él hizo por los pobres, por las viudas, por los enfermos. Eso es lo que mueve a la juventud hoy en día. Tenemos que ir a las conclusiones. Número uno, la primera conclusión, sí. Hay un sector de la iglesia que ha diluido el evangelio. Correcto. Eso es una realidad. Ok, ¿una segunda conclusión que podemos sacar de este programa? Bueno, que la iglesia juega un papel importante en que los jóvenes de hoy crean en el verdadero evangelio si la iglesia asume su papel que debe tomar. Que los pastores, debe haber un diálogo en la iglesia para reflexionar acerca de este evangelio diluido, porque necesitamos ponerle la cafeína al asunto, la lactosa a la leche, para que tenga la esencia, ¿verdad? Porque eso de ser políticamente correcto no va con algunas enseñanzas y principios del evangelio. Así es. También yo pienso que en la iglesia, los pastores tienen que aprender de los jóvenes. Ya no solamente enseñar, aprender de ellos. Porque acordémonos de algo, o la iglesia hace la cultura o la cultura hace a la iglesia.
Exacto. Y hay cosas que evidentemente son transculturales dentro de la Biblia, pero hay otras cosas que sí son culturales. Entonces hay que aprender a hacer esa diferenciación entre una y otra cosa. O sea, y diferenciar sobre todo lo que son principios que son eternos, que no varían, que están vigentes hoy en día, de cosas que son accesorias. Así es. Muchísimas gracias a Hugo Melvin Aldana por habernos acompañado en el programa de hoy desde Los Ángeles, California. Gracias por haber estado con nosotros. Son ustedes muy amables. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregarle educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros.